¿Qué tal, amigos y amigas del Mensaje de la Biblia? Hoy tenemos un programa interesantísimo por demás. Alguien nos pregunta la diferencia entre los tres reposos que hemos mencionado en tres programas anteriores. El reposo de Mateo 11:28, el reposo de Hebreos capítulo 3 y el reposo de Hebreos capítulo 4 y versículo 9. Así que vamos a proceder inmediatamente a analizar estos versículos, a ver qué realmente dicen y qué significan esos tres reposos. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 dice, y aquí está hablando Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cansados y cargados. En otras Biblias dice trabajados y agobiados, o trabajados y cargados. Esta palabra griega que aparece aquí es una palabra interesantísima por demás. Voy a escribirla por aquí rapidito. Este va a llamar que está un poquito... Anapauso. Anapauso viene de anapausis. Anapausis o anapauso es un reposo, lo más interesante. Significa reposo, esa palabra descanso. Es cuando usted corre un maratón y está fatigado de tanto correr, cansado, y necesita sentarse a descansar. Usted necesita un anapausis, un anapauso en este caso, que es la palabra tal y como la mencionó Jesús. Descansar. Necesita un descanso, un anapausis. Entonces, por ejemplo, cuando usted está en un lugar que hace mucho calor, está en un desierto caminando, y va sudando muchísimo, va agotadísimo, dice: ay, si hubiera por ahí un oasis, una palmera donde yo pudiera sentarme a refrescarme. Anapauso. Refrescarse, un descanso para refrescarse, un descanso para descansar y recuperar fuerzas perdidas en una caminata, en un trabajo. Es hacer una pausa. Usted está trabajando mucho y dice: necesito una pausa, hacer una pausa porque no me puedo concentrar más. Anapauso. Así que Jesús lo que dice en Mateo 11:28 es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré anapauso, descansar. Los individuos muchas veces están buscando la forma de alcanzar la salvación por sus propias obras. Por la ley, por ejemplo, como los fariseos. Y piensan que guardando la ley podrán alcanzar la justificación. Pero la Biblia dice que por las obras de la ley ningún ser humano se justifica delante de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y en Jeremías 2:22 dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. El hombre no puede hacer nada para quitarse la mancha de pecado. Nada, absolutamente nada, por su propia cuenta. Así que el hombre puede estar allí fatigado, cansado, esforzándose, dándose latigazos, haciendo ayunos, haciendo 20,000 cosas con el objetivo de alcanzar la salvación, de que Dios lo perdone. No hay forma. El anapauso o anapausis se encuentra en Cristo. Usted tiene que cesar de los fracasados intentos de buscar la salvación por sus propias obras. Tiene que descansar, cesar de ese obrar legalista, cuyo objetivo es alcanzar la salvación. Y haya descanso en Cristo. Cristo vino a la tierra, vivió la vida perfecta que tú ni yo podíamos vivir, pagó el precio, pagó nuestra deuda, proveyendo una vida que ni tú ni yo podíamos proveer, porque si la proveemos, la perdemos. Pero Cristo proveyó su vida, murió en la cruz y la retomó nuevamente. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, la vida perfecta de Cristo y su muerte vicaria te es imputada por la fe a tu cuenta, como si tú hubieras vivido esa vida perfecta, como si tú hubieras muerto esa muerte vicaria y como si tú hubieras resucitado con Cristo para vida eterna. Por la fe descansamos en Cristo. Cuando vamos a Cristo encontramos ese tipo de reposo. Ya no me preocupo más por hacer cosas para salvarme, porque estoy completo, dice en el libro de Hebreos capítulo 2 y versículo 10, estoy completo en Cristo. Estoy completo y cumplido en Cristo por la fe.
Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Hay un segundo reposo que aparece en el libro de Hebreos. Aparece en el capítulo 3 y versículo 7. Un reposo lo más interesante también. Este reposo comienza en el versículo 7 del capítulo 3 y se extiende hasta todo el capítulo 4 y prácticamente el versículo 10, podríamos decir. ¿Ok? Hasta allá se extiende ese reposo. ¿Qué reposo es este? Vamos a escribir la palabra que aparece aquí para ese reposo. A ver si... Catapausin. Catapausin. ¿Qué descanso es ese? Vamos a ver. Que lo describe el mismo apóstol en el libro de Hebreos capítulo 3. Del versículo 7 en adelante. Por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años. Aquí el apóstol está hablando. Unos dicen que le escribió Pablo, otros dicen que fue otro autor desconocido. Entonces, pero ese tema no lo voy a discutir en el programa de hoy, en cuanto a la autoría del libro de los Hebreos, de esta epístola. Fue escrita y dirigida a los judíos convertidos a Cristo. Y el apóstol Pablo está diciendo a ellos, a estos judíos convertidos, que no hagan lo mismo que hicieron sus antepasados, que endurecieron sus corazones en el día de la tentación en el desierto, donde pusieron a Dios a prueba. Entonces dice aquí en el versículo 10, por lo cual estuve airado con aquella generación, y dije, siempre se extravían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, en mi catapausin. Dios dijo a los antepasados, y está repitiendo aquí a los judíos cristianos en esta epístola a los hebreos, que sus antepasados, con los cuales Dios se airó, porque quisieron poner a Dios a prueba, no tentarlo, sino ponerlo a prueba. Entonces Dios dijo, no entrarán en mi catapausin, en mi catapausin, en mi reposo. ¿Qué reposo fue ese que Dios les prometió a los hebreos del Antiguo Testamento? Mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya alguno entre vosotros, o en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, que os aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Así que entonces dice aquí, en el versículo 16, porque quienes fueron, o quienes después de oír, se rebelaron. ¿Quiénes fueron ellos? ¿No fueron los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y con quienes estuvo airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. El catapausin que Dios le prometió a los judíos, a los israelitas, fue el catapausin o reposo de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dios les dijo a ellos, les puedo dar una tierra que fluye leche y miel. Allí tendrán paz de sus enemigos. Yo pelearé vuestras batallas, enviaré el avispón, las avispas, a que peleen por ustedes, a que saquen los enemigos de la tierra antes de que ustedes lleguen. Pero Dios puso condiciones. En Deuteronomio capítulo 28, 29 y 30 aparecen las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la obediencia. Y Dios le dijo bien claro a ellos, si oís hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estos son los resultados de la obediencia. Y estos son los resultados de la desobediencia. Así que Dios puso el balón o la bola en la cancha o en el parque de los israelitas. Así que si ellos hubiesen obedecido a Dios, hubieran entrado a este reposo. Pero no entraron. Dice que sus cuerpos cayeron en el desierto. Llegaron al mar, no al mar, llegaron al río Jordán. Y entonces tenían que pasar a la tierra prometida. No quisieron pasar. Enviaron 2 espías por 40 días. Después de 40 días, los 2 espías regresaron contando historias de lo que vieron allá en Canaán. 10 espías
trajeron informes negativos. Son gigantes esa gente. Si entramos allá, nos van a acabar. Parecíamos langostas al lado de ellos, de tan grandes que son. Regresemos a Egipto. Pero Josué y Caleb dijeron, no, Señor, esa tierra fluye en leche y miel. Dios nos prometió esa tierra, entremos y poseamos la tierra. ¿Y qué hizo el pueblo? Escuchó a los 10 espías, no a Josué y a Caleb. ¿Y qué hizo Dios? Los envió de vuelta al desierto. 40 años, hasta que murió el último de los israelitas, mayor de 18 años, que salió de Egipto con Moisés. Cuando todas esas personas murieron, entonces, después de 40 años, los trajo al Jordán nuevamente para cruzar a la tierra prometida. Y así se les dio la tierra. Pero entonces, estos que salieron de Egipto no entraron por incredulidad. Vieron las 10 plagas de Egipto. Vieron una columna de fuego protegiéndolos del ejército egipcio. Vieron cómo el Mar Rojo se abrió. Vieron muchos milagros en el desierto. Y con todo eso, tenían corazón de incredulidad. Y esa incredulidad no los dejaba progresar. No hay pecado más malo que la incredulidad. Incredulidad es lo contrario a la fe. No hay fe, hay incredulidad. Y la incredulidad no te deja avanzar. Por eso es que la salvación es por la fe. Y la fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que entonces, Dios le dijo a los israelitas, los voy a sacar de Egipto y les voy a dar catapausin, reposo en la tierra prometida. Y por incrédulos, los que salieron mayores de 18 años, no entraron. Sus cuerpos cayeron en el desierto. Pero entonces, en Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Hebreos 4, 1 al 3. Vamos a ver. Temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, el apóstol dice, señores, le está hablando a los judíos convertidos en su época, todavía queda la promesa de entrar en el catapausin. Y alguno podrá pensar, me imagino que algunos de esos hebreos cristianos dirán, pero ven acá, entrar otra vez en la tierra de Canaán. ¿Cómo es posible eso? No entendía lo que el apóstol les estaba diciendo, quizás muchos de ellos. Pero entonces él sigue explicándoles. Versículo 2, Hebreos capítulo 4 y versículo 2. Porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que el apóstol Pablo dice, señores, a ellos, en este caso a nosotros, los hebreos cristianos neotestamentarios, a los que el apóstol les escribió esta epístola a los hebreos, Pablo les dice a ustedes, y eso incluye a nosotros, se nos ha predicado el evangelio como a ellos. Se nos ha evangelizado, la palabra griega significa evangelizado. Se nos ha anunciado la buena nueva, se nos ha evangelizado como a ellos. O sea, el evangelio de los judíos no es un evangelio diferente al de nosotros. Mucha gente comete el error de decir que en el Antiguo Testamento la salvación era por la ley y que el Nuevo Testamento es por la fe, por la gracia. Tamaño error. Desde el mismo principio, desde que Adán y Eva pecaron, Dios instituyó la única forma en que el hombre puede ser salvo, mediante el sacrificio del Cordero. Y con las pieles de ese Cordero vistió a Adán y a Eva y cubrió su desnudez. De la misma forma, cuando aceptas al Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, Dios te cubre con su manto de justicia. Por eso en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5, dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y en Habacuc 2.4 dice, el justo vivirá por la fe, o por su fe. Mira qué interesante. O sea, en el Antiguo Testamento no había un evangelio de obras y de ley, no señor. Ni en el Nuevo Testamento tampoco. Es un evangelio tergiversado, un ministerio de muerte elaborado por los falsos maestros y dirigentes de Israel en el Antiguo Testamento y aún en los días de Jesús. La salvación siempre ha sido por la fe, por sangre, por gracia y por Cristo. No hay otra forma, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:8, y eso que quede claro. Ahora, el apóstol Pablo dice a ellos en el capítulo 4 de Hebreos y versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo.
O sea que los que creemos en Cristo, los que creemos en el Evangelio, entramos en el catapausin. ¿Cómo usted y yo entramos al catapausin, al reposo de Dios en el tiempo presente? ¿De qué Canaán nos está hablando el apóstol? El apóstol Pablo dice que la Jerusalén de arriba es la madre de nosotros, no la de abajo. En la parábola de Sara y Agar, en Gálatas 4, 21 al 31. Entonces el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, hace una analogía lo más interesante. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Así lo consigo por aquí porque esta Biblia textual tiene los libros del Nuevo Testamento todos regados. Efesios 1, 13 y 14. En Él también, o sea, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque la fe viene por el oír, hay que oír, no es por vista. Por fe andamos, no por vista. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué cosa es la palabra de verdad? Él la define. El Evangelio de vuestra salvación. El Evangelio es acerca de Jesús, no es acerca de María, no es acerca del Espíritu Santo, no es acerca de la ley, no es acerca del sábado, no es acerca de la carne de cerdo. El Evangelio es acerca de Cristo, de su vida, de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos a nosotros. Y esa salvación se obtiene solamente por la fe. No hay otro mecanismo. Solo por fe, solo por sangre, solo por gracia y solo por Cristo. Así que entonces dice aquí en el libro de Efesios 1:13 que una vez que usted escucha el Evangelio y habiendo creído en él, porque usted cuando escucha el Evangelio o lo acepta o lo rechaza. Si cree en él, dice aquí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Según Efesios 1:13, recibimos el Espíritu Santo de la promesa cuando creemos al Evangelio. Cuando creímos, fuimos justificados por la fe y sellados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Versículo 14. El cual es las arras, o sea, la garantía, el anticipo de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. O sea, cuando usted cree en Cristo, que usted lo acepta como Salvador personal, Dios le justifica por la fe, le perdona, le acepta, le declara a su Hijo, lo transporta al reino de su Hijo por la fe en el presente. Y entonces ese sellamiento del Espíritu Santo es un anticipo de los bienes venideros. Cuando usted acepta a Cristo como Salvador personal, usted entra en el catapausin de Dios. Entra directamente por la fe a la tierra prometida. Somos transportados por la fe al reino de su amado Hijo. Y caminamos hacia adelante con la vista puesta en Jesús y en nuestro galardón, que Cristo lo compró al costo de su sangre y que es nuestro en el presente por la fe, aunque no estemos allí. Tenemos mansión en el cielo. Tenemos casa en el reino de nuestro Padre de los cielos. Una casa construida por el carpintero de los carpinteros, Jesús. Y Él lo prometió en Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones, muchas moradas hay. Si así no fuera, no os lo hubiera dicho. Y entonces Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. El catapausin. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros, ustedes, también estéis. Qué maravilloso. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, Dios nos transporta por la fe al reino de su amado Hijo. Esto es importante que lo entendamos. Nos somos transportados al futuro por la fe. Entramos por la fe cuando creemos al catapausin, según Hebreos capítulo 4 y versículo 3. Pero entonces, allí dice varias cosas más. En el libro de Hebreos capítulo 4 hay varias cosas que mucha gente pasa por alto. Las quiero compartir con ustedes. Búscalo por aquí rapidito. Dice aquí en el versículo 3, lo repito otra vez. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Entonces, en el 4 dice, y porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué tiene que ver el sábado ahora con catapausin? ¿Por qué este cambio brusco de introducir aquí el reposo de Dios en el séptimo día de la semana? ¿Por qué? Luego entonces él comienza, sigue diciendo, en el 5, en el 6,
Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron la buena noticia, no entraron a causa de desobediencia. O sea, todavía falta que algunos entren en este catapausis. Todavía falta que algunos entren. Se está predicando el evangelio para que la gente pueda entrar a este catapausis por la fe en el presente y con Cristo en el futuro cuando Cristo venga por segunda vez. De nuevo, fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que el apóstol Pablo apela a un salmo de David. Dice en el Salmo 95, versículos 7 y 8, como dijo Yahweh en el Salmo 95, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios se ha fijado un día, hoy. Hoy es que tú tienes que aceptar a Cristo como Salvador personal, no mañana, hoy. Hoy es el día de la oportunidad. Hoy es el día de entrar en el catapausis de Dios. ¿Qué tú vas a hacer con esa invitación que Dios te hace? En Hebreos capítulo 4. Luego dice, en el versículo siguiente, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué los hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Josué realmente, ellos pasaron con Josué a la tierra prometida y realmente no entraron al catapausis porque fueron derrotados vez tras vez, cayeron en apostasía vez tras vez, no tuvieron paz de sus enemigos, siempre eran atacados y derrotados y llevados cautivos tantas veces, cayeron en apostasía tantas veces, realmente no entraron al catapausis por incrédulos y desobedientes, por no escuchar la voz de Dios. Entraron físicamente a la tierra prometida, pero no la disfrutaron. ¿Por qué? Porque había en ellos corazón de incredulidad. Moisés, tenemos sed. Moisés, ¿por qué no nos lleva de vuelta a Egipto? En este caso Josué. Esto no sirve. ¿Para qué nos han metido aquí? En otras palabras, ¿no? Y a Moisés lo tuvieron loco 40 años en el desierto. Y entonces el versículo 9 dice, estoy leyendo la Biblia textual, cuarta edición, el versículo 8 dice, el 9, queda por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios. Este reposo sabático se llama sabatismos. Sabatismos. ¿Qué significa la palabra sabatismos? Esta palabra es interesante. Significa sabatizar. Significa guardar el sábado. Significa guardar el séptimo día. He leído en varias versiones de la Biblia donde este versículo significa que es un séptimo día reservado para el pueblo de Dios. Que es un reposo, el del séptimo día, reservado para el pueblo de Dios. Como dice la Biblia textual y muchas otras Biblias, que es un descanso sabático para el pueblo de Dios. No es un descanso dominguero. No es un descanso dominguero. No es un descanso de todos los días, del día que tú quieras, de 1 a 7. No, es un reposo sabatismos. Un descanso sabático. Y el versículo 10 dice lo siguiente. Porque el que entró en su reposo, también el reposo de sus obras, como Dios de las suyas. Hay la importancia de ese versículo 4. Ahora entiendo el versículo 4. Ahora entiendo por qué ese versículo 4 está allí. El que entró en el reposo, por la fe, el que entró en el catapausis, reposa en sus obras el sábado, el séptimo día de la semana, el día que Dios bendijo y santificó, como Dios reposó de las suyas. Ah, no, porque es que aquí está hablando de reposar del obrar para la salvación, de los esfuerzos de salvación. No, señores, es el anapauso, el anapausis. Aquí estamos hablando de un reposo sabático. No porque es un reposo espiritual en el futuro, porque el sábado representa el descanso futuro. No, señor. En el versículo 4 está hablando de que Jehová, que Dios reposó el séptimo día, Hebreos 4:4. Y luego en el versículo 10, luego que menciona el reposo sabático, dice que el que entró en su catapausis, él también reposa de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Dios no reposó de obras de pecado. Dios no reposó de esfuerzos de salvación. Dios reposó de su obra creativa. Y nosotros, cuando entramos en reposo sabático, recordamos que Dios es nuestro creador. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, hay un versículo revelador. En Apocalipsis capítulo 14 encontramos el último mensaje de Dios al mundo antes de la siega de la tierra. La siega de la tierra aparece en Apocalipsis capítulo 14
del versículo 14 al versículo 20. Según Mateo 13:39, en la parábola de la siega de la tierra, del trigo y la cizaña, la siega de la tierra representa el fin del mundo. Así que Apocalipsis 14, del 14 al 20, cuando habla de la siega de la tierra, habla del fin del mundo. Antes del fin del mundo, ¿qué aparece aquí? El mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, 6 al 12. El primer mensaje dice que este ángel llevaba el evangelio eterno. Ya explicamos lo que es el evangelio, la vida de Cristo, lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos. Y este mensaje angelical, y dice una cosa aquí que voy a saltar a ella rápidamente para no estirar más este mensaje, este tema. Dice que en este versículo, adorad, Apocalipsis 14, 7, el último sintagma, es el último sintagma de este versículo, la última frase, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje angelical, antes de la siega de la tierra, llama a los hombres a adorar a Dios como aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar. Eso es una cita del cuarto mandamiento. Es una cita de Éxodo capítulo 20 y versículo 11, donde da la razón por la cual hay que guardar el sábado. En Éxodo 28 dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo, del día del sábado para santificarlo. ¿Por qué? Versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová, Yahweh, el cielo, la tierra, el mar. Y aquí dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar. Igual que en Éxodo 20:11. Apocalipsis 14:7 contiene un llamado, habla de un pueblo que previo a la siega de la tierra, previo al fin del mundo, estará guardando el sábado. Estará adorando a Dios como creador del cielo, la tierra y el mar. Y el día que Dios estableció para ello fue el sábado. El sábado conmemora a Dios como creador del cielo, la tierra y el mar. Y no solamente eso, el sábado nos recuerda nuestra liberación del pecado a través de la sangre preciosa de Cristo. Tan correcta es esta interpretación que en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos. Otra Biblia dice la paciencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El evangelio y el sábado. Los mandamientos. Predican el evangelio y guardan el sábado. Reposan de sus obras el mismo día que Dios reposó de las suyas. Este mensaje es claro para mí y espero que sea claro para ti. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. Espero con esto haber contestado tu pregunta. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde. Aquí terminamos.